En los confines más profundos y secretos, donde el frío eterno aprisiona las extensiones heladas y la oscuridad impenetrable reina en las profundidades submarinas, yacen durmientes enigmas capaces de cambiar radicalmente nuestra comprensión del pasado. Allí no solo se ocultan ruinas, sino también bases operativas, testimonios de una civilización que precedió a la humanidad por millones de años. Estas huellas, cuidadosamente protegidas de miradas curiosas, continúan influyendo secretamente en el destino de nuestro planeta. Esta historia agita la imaginación de los buscadores de la verdad, obligándolos a cuestionar los postulados habituales y a buscar respuestas donde, aparentemente, solo reina el silencio del hielo y las profundidades acuáticas. El origen de este enigma comienza con las conjeturas, producto de extrañas anomalías descubiertas en los rincones más remotos del mundo. Señales geofísicas inusuales, registradas muy por debajo de los hielos antárticos, causaron perplejidad entre los científicos. Estructuras inusuales, reveladas mediante radares e imágenes satelitales, no podían ser explicadas de manera convencional. No eran simplemente formaciones geológicas, sino que se asemejaban a construcciones artificiales, enterradas bajo capas de hielo que alcanzaban los cientos de metros. En esta cautivadora historia, también surgen cañones submarinos, ocultos a la vista humana. En ellos, a grandes profundidades, se detectaron anomalías que indicaban la presencia de objetos no naturales. Regulares formas geométricas, vestigios de algo difícil de clasificar y explicar. Esos objetos albergaban un misterio que despertaba la curiosidad de los investigadores, haciéndolos cuestionar la posible existencia de una civilización que precedió a la nuestra por muchos millones de años. No se trataba simplemente de caprichos geológicos de la naturaleza, sino de convincentes evidencias de la actividad de seres inteligentes que dejaron su huella en los rincones más inaccesibles de nuestro planeta. La ciencia oficial, cautelosa en sus conclusiones, prefiere explicar tales fenómenos mediante procesos naturales sin querer salirse de los límites de lo habitual. Sin embargo, entusiastas e investigadores solitarios, dedicados a su objetivo, no cesan en sus intentos de penetrar en los secretos ocultos bajo la espesa capa de hielo y las frías aguas. Sus esfuerzos, a menudo ignorados o incluso ridiculizados, no obstante, aportan nuevas evidencias que desafían las concepciones aceptadas. Los primeros brotes de interés por este enigmático tema surgieron en la época de la Guerra Fría, cuando las dos partes en conflicto, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, llevaban a cabo activas investigaciones en la gélida Antártida. El espionaje, incluyendo el científico, era una parte integral de esta lucha a gran escala por la influencia y el dominio. Extraoficialmente, pero con un alto grado de fiabilidad, se sabe que ambas partes estaban al tanto de los extraños fenómenos que ocurrían bajo el escudo de hielo. Al principio se sugirió que podían ser bases secretas del enemigo, soviéticas o americanas, pero pronto quedó claro que se trataba de algo mucho más grande e inexplorado. En el marco de programas secretos, financiados por gobiernos de diversas naciones, se llevaron a cabo experimentos minuciosamente planificados y clasificados, diseñados para desentrañar los misterios ocultos bajo las espesas capas de hielo polar. Se formaron equipos especiales, compuestos por científicos brillantes, ingenieros expertos y valientes militares, a quienes se les encomendó la tarea de estudiar las anomalías descubiertas, registrar cualquier peculiaridad e intentar comprender su naturaleza, descifrar todos los enigmas escondidos en ese mundo silencioso pero prometedor. Una cortina de estricta confidencialidad envolvía estas investigaciones, y sus resultados solo llegaban a oídos de un círculo muy reducido de elegidos. Uno de los momentos clave de esta enigmática historia fue el hallazgo de artefactos inusuales, extraídos del fondo oceánico o de debajo del hielo. Las descripciones de estos artefactos variaban según la fuente, pero el panorama general apuntaba a la existencia de tecnologías que superaban con creces nuestras concepciones modernas. Podían ser aleaciones metálicas capaces de soportar temperaturas y presiones extremas, dispositivos que generaban energía a partir de fuentes desconocidas, o incluso mecanismos que permitían viajar en el espacio y el tiempo.
En algunas fuentes también se mencionaron contactos con representantes de una supuesta civilización antigua. Por supuesto, estos contactos se realizaron bajo estrictas condiciones de secreto, y la información sobre ellos fue cuidadosamente filtrada. No obstante, según estos datos, los antiguos habitantes de la Tierra poseían conocimientos y tecnologías inaccesibles para la humanidad moderna. Según algunas fuentes, incluso nos habían advertido sobre cataclismos globales inminentes relacionados con el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. En cuanto a las bases submarinas, la situación se tornaba aún más enigmática. Las menciones de estas instalaciones aparecían en diversas fuentes, desde comunidades de ufólogos hasta las teorías conspirativas más descabelladas. Se especula que estas bases sirven de refugio para representantes de una antigua civilización, apartados del bullicio humano y que observan secretamente el desarrollo de la humanidad. Se rumorea incluso que algunos creen que estas bases son el centro de control desde el cual se dirigen los acontecimientos en la Tierra, como una mano invisible que mueve los hilos de la historia. El principal problema al que se enfrentan los investigadores que se atreven a desvelar los misterios ocultos bajo el hielo y el agua es el velo impenetrable del secreto, la falta de acceso a la información. Los gobiernos y los servicios secretos, como si estuvieran unidos por un objetivo común, emplean esfuerzos titánicos para ocultar los datos sobre las anomalías descubiertas, los artefactos misteriosos y los posibles contactos con los representantes de la antigua civilización. Cualquier intento, por tímido que sea, de penetrar en zonas secretas u obtener acceso a datos clasificados es severamente reprimido, como si se tropezara con un muro invisible, pero infranqueable. ¿Cómo explicar entonces este persistente afán de ocultación? La versión más extendida es el temor al pánico y, como consecuencia, a la pérdida de control. Si la humanidad descubriera la existencia de una antigua civilización con tecnologías muy superiores a las nuestras, esto podría conducir a las más graves conmociones sociales. La gente, profundamente conmocionada, podría dejar de creer en las instituciones de poder establecidas y en el orden existente, comenzando a buscar respuestas a preguntas que cuestionan la propia existencia del mundo familiar. Otra versión, no menos convincente, está relacionada con los intereses económicos, que, como se sabe, a menudo son primordiales. Poseer la tecnología de una antigua civilización promete enormes beneficios, abriendo el acceso a fuentes de energía, materiales y métodos de producción sin precedentes. Los gobiernos y las corporaciones, después de hacerse con la codiciada tecnología, podrían intentar monopolizarla, subyugando todos los recursos y oportunidades. La tercera versión, quizás la más alarmante, infunde miedo ante una amenaza potencial proveniente de la propia civilización antigua. Si los antiguos habitantes de la Tierra poseían armas secretas capaces de borrar a la humanidad de la faz del planeta, la divulgación de tal información amenaza con pánico y desestabilización impredecible. En este caso, ocultar la información se convierte en una medida forzosa destinada a garantizar la seguridad, incluso a costa de la pérdida de libertad y el derecho a la verdad. Uno de los ejemplos más conocidos relacionados con este misterioso tema es la historia de la expedición con el nombre en clave Operación Salto Alto, emprendida por los Estados Unidos de América en la Antártida en 1946 y 1947. Aunque oficialmente el objetivo de la operación era estudiar el continente helado, muchos investigadores sospechan de motivos ocultos que se hunden en el conocimiento secreto. En el marco de la operación se emplearon miles de militares, decenas de barcos, muchos aviones y el equipamiento más moderno de la época. Sin embargo, apenas pasaron unos pocos meses desde el inicio, cuando aquella vasta y costosa operación fue abruptamente cancelada. La razón oficial fue el clima inclemente, junto con las pérdidas en efectivos y equipos, pero las preguntas persistieron. Muchos, sin embargo, creían que la verdadera razón se ocultaba en un choque con una fuerza desconocida, ya fueran representantes de una antigua civilización o su tecnología. Esta historia dio origen a innumerables especulaciones y conjeturas, sumando nuevos detalles e hipótesis.
Algunos insisten en que los militares estadounidenses tropezaron con la entrada a un misterioso mundo subterráneo, conectado con una civilización desaparecida hace milenios. Otros están convencidos de que se encontraron con un arma capaz de borrar ciudades enteras de la faz de la Tierra con un solo golpe. Otros, por su parte, están seguros de que la expedición fue víctima de un ataque de objetos voladores no identificados, cuyos motivos y propósitos siguen siendo un enigma. Otra prueba, aunque indirecta, son las anomalías capturadas en las imágenes de satélite obtenidas en el marco del programa Landsat y otros proyectos de investigación. El análisis de estas imágenes revela la presencia, bajo la capa de hielo de la Antártida, de objetos cuya naturaleza no puede ser explicada por causas naturales. Tal vez se trate de los restos de antiguas ciudades construidas por constructores desconocidos o de estructuras artificiales destinadas a propósitos completamente diferentes. O tal vez se trataba de sistemas de transporte completos, conectando diferentes puntos del continente, como una red gigante escondida bajo la gruesa capa de hielo. Uno de los aspectos más intrigantes de este tema sigue siendo la cuestión de la datación de los objetos descubiertos. ¿Cómo determinar la edad de una civilización que pudo haber existido hace millones de años, adelantándose al tiempo y dejándonos solo enigmas? Aquí es donde entran en juego los métodos de datación modernos, como el análisis de radiocarbono, el método uranio-plomo y muchos otros. Pero incluso estos métodos no están exentos de inconvenientes, especialmente cuando se trata de objetos enterrados bajo el hielo. Además, algunos investigadores proponen la hipótesis de que la antigua civilización poseía tecnologías que permitían manipular el tiempo y el espacio. Si esto es cierto, cualquier intento de establecer la edad exacta de los artefactos podría ser en vano, ya que los marcos temporales podrían estar distorsionados o incluso alterados. Los intentos de acercarse a la solución del misterio de la antigua civilización generan muchas teorías científicas. Algunos científicos creen que los antiguos habitantes de la Tierra estaban conectados con civilizaciones extraterrestres que visitaron nuestro planeta mucho antes de la aparición del Homo sapiens. Otros están convencidos de que esta civilización surgió en la Tierra, pero poseía tecnologías increíbles que le permitieron sobrevivir en condiciones aparentemente completamente incompatibles con la vida. Y una de las teorías más extendidas sugiere que los antiguos habitantes de la Tierra fueron una raza sumamente avanzada, que alcanzó la cima de su desarrollo, pero que, por razones aún desconocidas, desapareció o se refugió en la clandestinidad. Cataclismos globales, guerras devastadoras o epidemias podrían haber borrado su civilización de la faz de la Tierra, enterrando sus huellas bajo una gruesa capa de hielo o escondiéndolas en las profundidades del océano. También existen teorías relacionadas con la concepción de mundos paralelos y realidades ocultas, que añaden aún más enigmas y misterios a esta asombrosa historia. Según estas teorías, la antigua civilización podría haber existido en un mundo o dimensión paralela conectado al nuestro, pero que con el tiempo se separó. Estas audaces hipótesis, sin duda, provocan acalorados debates en el mundo científico, pero, a su vez, no excluyen la posibilidad de la existencia de otras formas de vida y civilizaciones distintas a la nuestra. Se presta especial atención a la influencia de esta civilización olvidada en la humanidad moderna. Algunos investigadores creen que los antiguos habitantes de la Tierra nos dejaron en herencia no solo tecnologías avanzadas, sino también material genético y conocimientos ocultos que, quizás, se activarán en el futuro. Existen suposiciones de que vislumbramos ecos de la actividad de las antiguas civilizaciones en forma de construcciones misteriosas, como las pirámides, Stonehenge y otros monumentos antiguos dispersos por todo el mundo. Quizás estas estructuras monumentales se erigieron no solo con fines religiosos o ceremoniales, sino también para transmitir información, establecer comunicación con otros mundos o incluso para controlar el clima, como lo demuestran los artefactos descubiertos. Algunos creen que organizaciones secretas y personas influyentes que dirigen la política y la economía mundiales están bien informadas sobre la existencia de esta antigua civilización y utilizan esta información hábilmente para sus propios fines.
Podrían emplear las tecnologías de los antiguos habitantes de la Tierra para lograr sus objetivos, consolidar su propio poder y reforzar el control sobre la población. Sin embargo, quedan aún muchas preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran estas personas, creadoras de objetos misteriosos ocultos bajo el hielo y el agua? ¿Acaso eran seres con conocimientos muy superiores a los nuestros? ¿O su legado es solo un espejismo, nacido de la imaginación? ¿Qué tecnologías poseían? ¿Qué les obligó a retirarse a las sombras, a desaparecer de la vista? ¿Y qué relación mantenían con la humanidad moderna? Uno de los misterios más emocionantes está relacionado con supuestos contactos con representantes de una civilización antigua. Muchos afirman haber tenido encuentros con seres que, exteriormente, parecían humanos, pero que poseían habilidades y conocimientos asombrosos. Estas reuniones, por lo general, se dan en lugares apartados, ocultos de miradas ajenas, o en estados alterados de conciencia, cuando el velo entre los mundos parece hacerse más sutil. Debemos reconocer que la gran mayoría de estas afirmaciones carecen de base científica y pertenecen al ámbito de la ufología y la conspiración. No obstante, no se puede descartar la posibilidad de que tras estas historias se oculte una experiencia real que por ahora no puede ser explicada desde la perspectiva de la ciencia moderna. Tal vez existan numerosas incógnitas sin resolver, escondidas para nosotros tras la cortina del tiempo, y misterios que aún están por desvelarse. Para concluir, cabe destacar que el enigma de la antigua civilización sepultada bajo hielos y aguas sigue cautivando a las mentes. Pese a las incesantes búsquedas de investigadores y entusiastas, la mayor parte de la información permanece sellada, y la comunidad científica, en su mayoría, se muestra escéptica ante este tema. Pero ¿quién sabe qué descubrimientos nos aguardan en el futuro, tras el horizonte, cuando podamos asomarnos al pasado y descifrar todos estos secretos? El interés por este tema no se apaga, sino que, por el contrario, se enciende con nueva fuerza. Cada vez más personas se sumergen ávidamente en las profundidades de la historia antigua, buscando respuestas a los enigmas de épocas pasadas. Surgen nuevos y ambiciosos proyectos de investigación centrados en el estudio de anomalías halladas en los gélidos hielos de la Antártida y en las misteriosas profundidades de los océanos. Quizás transcurra el tiempo, quizás años, o tal vez, incluso, décadas, antes de que obtengamos la información suficiente para acercarnos un poco a desentrañar el misterio. Pero la esperanza persiste, alimentando la insaciable sed de conocimiento que caracteriza a la humanidad. Quizás algún día podamos comprender quiénes somos, de dónde venimos y qué lugar ocupamos en este vasto e incomprensible universo. La historia de una antigua civilización, misteriosamente oculta bajo el hielo y la superficie del agua, no es simplemente un relato del pasado. Es la historia de una búsqueda eterna de la verdad, de un apasionado anhelo de conocimiento, de una fe inquebrantable en que en las entrañas del pasado se encuentran respuestas a las preguntas que han atormentado a la humanidad durante muchos siglos. Tal vez algún día se levante el velo del misterio y veamos la verdad sobre esta enigmática civilización, que, tal vez, aún ejerce una influencia invisible en nuestras vidas. Pero incluso si esto no ocurriera, la búsqueda del conocimiento y la sed de verdad siempre seguirán siendo el motor eterno del progreso, la inspiración para millones, para las generaciones venideras.